Los cárteles y las pandillas, las organizaciones criminales, ¿son satánicas? ¿Qué significa verdaderamente esto? ¿Por qué decidí ponerle al título del video "La verdad que nadie te quiere decir"? En pocas palabras, la mayoría de la gente habla de los cárteles o las pandillas solo como redes de crimen organizado. Pero lo que casi nadie se atreve a mencionar, especialmente en medios de comunicación masiva, es que estas, vamos a llamarles organizaciones, básicamente podríamos decir que también son un culto, están profundamente ligadas a distintas prácticas espirituales muy oscuras. Entonces, me estaba preguntando justo antes de ponerle grabar, ¿de verdad voy a hablar de esto? ¿Cuál es la relevancia de hablar de esto? Si somos gente activa, gente positiva, no somos gente que esté clavada en la religión ni en otros temas que no tengan que ver con nuestra creatividad y lo que estamos construyendo, lo que nos hace bien, lo que contribuye a que la vida sea rica. Entonces, ¿por qué hablar de algo oscuro, ¿no? ¿Por qué mencionar temas que rozan en cosas que para mucha gente generan no solo una resistencia, sino un rechazo absoluto? Y para entender eso, tenemos que entender que realmente uno de los temas más importantes que tienen que ver con absolutamente todo lo que hacemos, día con día, es lo que le vamos a llamar una guerra espiritual. No es una guerra, es más como un conflicto. Mucha gente dice que en realidad la guerra ya fue ganada, por eso no podemos hablar de una guerra. En fin, el punto de todo esto es: ¿qué significa que exista lo que vamos a ver en este video? ¿Cuáles son las implicaciones para la gente como tú, como yo? Presidentes como Nayib Bukele han dicho, el presidente de El Salvador ha dicho abiertamente que pandillas como los Mara Salvatrucha están profundamente ligados con prácticas satánicas. En barrios de México, como en Tepito, en la ciudad en donde yo vivo, en Ciudad de México, se ha descubierto que hay un fuerte culto a Satanás, que ya se sabe que no es una leyenda urbana, que es en realidad algo que forma parte del entorno criminal de nuestro país. Y en los rituales de iniciación de varios, o por lo menos la mayoría de los cárteles que dominan los territorios de Latinoamérica, se hacen prácticas satanistas que están documentadas. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que dijo Bukele al respecto. Los Mara Salvatrucha son una de las pandillas más importantes. Son satánicos. No. Pero espero que lo expliques porque se ha escrito muy poco sobre esto en Occidente. Son satánicos, sí, pero en realidad, literalmente, ¿puedes explicarlo? Bueno, no comenzaron como una organización satánica. Ellos, MS-13, comenzaron en Los Ángeles, en Estados Unidos, porque a los salvadoreños, las pandillas mexicanas de Los Ángeles, no les permitían vender drogas. Así que crearon una pandilla que se llamaba la Pandilla de la Calle 18, porque básicamente querían vender drogas en una calle que era la Calle 18 en Los Ángeles. Pero las pandillas empezaron a crecer y a dividirse y a pelear entre ellos. Entonces crearon la MS-13. Y luego la MS-13 empezó a superar en tamaño a las otras pandillas y comenzaron a expandir la organización a otras partes de Estados Unidos. Y cuando Bill Clinton decidió deportar a esos tipos, no le dijo nada a nuestro gobierno. No dijo, voy a deportar a estos criminales. Simplemente, ya sabes, los enviaron aquí. Y llegaron, eran pocos, pero sin control.
Al mismo tiempo se aprobaron algunas leyes para proteger a los menores de ser encarcelados. Y por supuesto, las pandillas usaron eso para reclutar a jóvenes de 15, 16 y 17 años. Así que al principio era, ya sabes, algunos jóvenes causando daño, agrediendo, tratando de controlar su territorio, vendiendo drogas, cosas que son malas, pero ya sabes, probablemente no tan críticas. Pero crecieron y empezaron a controlar territorios. Unos años después, en realidad, eran una enorme organización criminal internacional que tiene bases en Italia, Guatemala, Honduras, El Salvador y muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos. Así que crecieron y empezaron a matar a más personas solo para obtener territorio, o para pelear contra pandillas rivales, o para cobrar deudas, o dinero, o lo que fuera. Pero a medida que la organización creció, se volvieron satánicos. Comenzaron a hacer rituales satánicos. No sé exactamente cuándo empezó eso, pero está bien documentado. Sí. Y ahora hemos arrestado. Incluso hemos encontrado a los altares y cosas así. Los he visto. Y bueno, así se convirtieron en una organización satánica. E incluso a veces cuando entrevistas a miembros de pandillas que están en prisión, ellos dicen, ya no pertenezco a la pandilla. Claro, están en prisión, pero dicen, ya no soy miembro de la pandilla. Y cuando les preguntas por qué, recuerdo el medio de comunicación que hizo esto, pero es un medio muy conocido que hizo esta entrevista con un pandillero en persona. Les permitimos entrar a las prisiones y hacer las entrevistas. Y al tipo le preguntaron, ¿a cuántas personas has matado? Y él dijo, no recuerdo. No recordaba cuántas. Probablemente 10, 20, no lo recordaba. Y luego le preguntaron, ¿y cuál es tu posición en la pandilla? Él explicó cómo fue ascendiendo en posiciones, pero que dejó la pandilla. Le preguntaron, ¿por qué dejaste la pandilla? Él dijo, bueno, porque estaba acostumbrado a matar gente. Pero mataba por territorio, mataba para cobrar dinero, mataba por extorsión. Pero llegué a esta casa y estaban a punto de matar a un bebé. Y él, el asesino que había matado a decenas de personas, dijo, «Oh, espera, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué vamos a matar a ese bebé?» Y le dijeron, «Porque la bestia pidió un bebé, así que tenemos que darle al bebé». Entonces él dijo que no pudo tolerar eso. Así que dejó la pandilla, está en prisión porque, ya sabes, es un asesino, pero dejó la pandilla porque no pudo digerir lo que en realidad estaba pasando. El sacrificio humano era parte de ello. Bueno, en Estados Unidos hace un par de semanas vi en las noticias que iban a matar a una joven, o que mataron a una joven, y no recuerdo exactamente, pero eso fue un ritual satánico. Bueno, este video me parece muy importante, no por la lección de historia que nos dio de los maras salvatruchas, sino por la autoridad que le da que sea el presidente de un país que nos esté contando esto, que por alguna razón quiere que nosotros sepamos esto. Algo que, honestamente, no mucha gente se atreve a decir, porque cuando hablas de un lado, cuando hablas del mal, implícitamente estás hablando del bien. Cuando hablas de lo que no es correcto, estás hablando de lo correcto. Y mucha gente no quiere señalar qué realmente es eso que nos da un sentido de moralidad, de que hay bien y hay mal. Entonces, mucha gente piensa que todo esto nada más es algo así como un efecto placebo que utilizan las personas para modificar su manera de pensar y de comportarse. Entonces, estos altares que dicen que encuentran, bueno, no que dicen que encuentran, dice, por ejemplo, Bukele en el video, hemos encontrado los altares. Ahorita vamos a ver un video en donde en Tepito encuentran un altar. Hay varios, han encontrado, enredadas a Tepito han encontrado varios altares satánicos. ¿Estos altares qué son? ¿Como una especie de obra de teatro? ¿O hay algo más profundo detrás de ellos?
Gerardo López llegó al número 35 de la calle Carpintería a darle gracias al Angelito Negro, en Tepito. El hombre de 42 años relata que recurrió al patrón, como él le llama, porque a lo largo de 15 años estuvo inmerso en adicciones, no tenía estabilidad laboral y sufría de problemas económicos, pero asegura que desde hace 5 meses, cuando se acercó al diablo, su vida cambió. Entre las calles Panaderos y Mineros, en el tuétano del barrio Bravo, una escultura antropomórfica con trinchete en mano y postrada en un globo terráqueo custodia el inmueble a donde llegan decenas de personas diariamente a rendirle culto al Angelito Negro. Vecinos aseguran que políticos, deportistas y miembros de grupos generadores de violencia, pero también personas ordinarias que en su desesperación por librar malas rachas llegan de todas partes del país, incluso del extranjero, únicamente a consentir y a pedirle favores al exiliado del paraíso. Primero que nada, esto no es un juego. Tampoco es un símbolo, tampoco es una obra de teatro. Es algo que no podemos negar. Es algo que no podemos entender del todo, pero que cuando vemos este tipo de cosas, lo que podemos decir es que es real, es mucho más real de lo que pensamos que es. Entonces, ¿qué onda con estos altares en Tepito? Aquí me puse a leer un poquito. En la Ciudad de México, estos altares suelen ser atribuidos a la Unión Tepito. En algunos se han localizado lujosos adornos y hasta fajos de billetes. Uno de los sucesos más recordados en la historia reciente de la capital fue la captura de 31 miembros de este grupo en varias vecindades de Tepito en octubre de 2019. Durante las inspecciones, los agentes de seguridad encontraron un altar satánico con restos humanos que aparentemente era usado como ofrenda. Luego encontré un artículo, por ejemplo, de la BBC, que se llama Los crueles rituales de iniciación del narco en México. Esto no solo está bien documentado por medios mexicanos, periodistas independientes también, sino que ya es algo que, por ejemplo, la BBC de sus noticias internacionales sacó esto que dice: después de 7 años de guerra contra el narcotráfico, los mexicanos podrían creer que ya lo han visto todo, pero no es así. Cada cierto tiempo salen a la luz dramáticas historias que no dejan de sorprender y que en los casos más extremos incluyen sacrificios humanos. Hay que abrir los ojos a una dimensión de lo que está pasando a nivel geopolítico, que no solamente tiene que ver con el crimen y con las leyes y con la política, tiene que ver con lo espiritual. No se trata solo de un problema de drogas o un problema de violencia. Ni siquiera se trata necesariamente de un problema democrático, de que estemos votando por los políticos correctos. El culto a Satanás no es una leyenda urbana y no es un juego teatral, simbólico. Es una realidad que forma parte del entorno cultural y espiritual y práctico de cada uno de nosotros. Se infecta y se permea en todos los lugares donde llega la creatividad, donde llega la bondad, donde llega la innovación. Y por ahí hay una frase que dice que lo que no ves es lo que realmente te controla. Y eso se mezcla con otra frase que dice que probablemente el mejor truco del diablo fue hacernos creer que no existe.